¿Qué ve el alma cuando se encuentra con Dios por primera vez al morir? Santa Teresa de Ávila lo reveló en sus experiencias místicas más profundas. La doctora de la Iglesia describió esta verdad que pocos conocen, el momento exacto del encuentro cara a cara que todos viviremos. Santa Teresa de Ávila no solo fue una de las místicas más grandes de la Iglesia Católica, fue la única mujer que junto a Santa Catalina de Siena recibió el título de doctora de la Iglesia por la profundidad de sus enseñanzas sobre la vida espiritual y los misterios del alma. En sus escritos más íntimos, especialmente en Las moradas del castillo interior y en su libro de la vida, Santa Teresa reveló algo extraordinario: la descripción exacta de lo que el alma experimenta al encontrarse con Dios por primera vez. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia directa de quien había atravesado ese umbral místico en vida. Si crees que Dios te está preparando para ese encuentro eterno, escribe en los comentarios: «Prepara mi alma, Señor». Quédate hasta el final porque Santa Teresa reveló 3 realidades que el alma descubre en ese instante divino. Y a lo largo de este video conocerás los detalles que transformarán tu manera de entender la muerte y la eternidad. Antes de comenzar, muestra tu fe. Dale like si deseas que Dios ilumine tu camino hacia Él y suscríbete si anhelas preparar tu alma para ese encuentro definitivo. Existe un momento que todos viviremos, un instante donde el tiempo se detiene y la eternidad comienza. El momento exacto en que el alma, liberada del cuerpo, se encuentra cara a cara con su Creador por primera vez. Santa Teresa de Ávila no solo conoció este misterio, lo vivió mientras aún estaba en la tierra. En el año 1562, mientras oraba en el convento de la Encarnación en Ávila, Santa Teresa experimentó lo que ella llamó una unión mística tan profunda que su alma fue arrebatada más allá de los sentidos. No fue un sueño, no fue imaginación, fue una experiencia tan real que la dejó marcada para siempre. Cuando regresó a sí misma, escribió algo extraordinario en su diario espiritual. Había visto lo que el alma ve al encontrarse con Dios. Pero aquí viene lo sorprendente. Santa Teresa no guardó este conocimiento para sí misma. Lo documentó. Lo explicó con detalles precisos en sus obras, especialmente en El castillo interior, porque sabía que esta verdad no era solo para los místicos, era para cada persona que algún día cruzaría el umbral de la muerte. Durante siglos, teólogos y santos han meditado sobre el momento de la muerte. San Juan de la Cruz habló del juicio particular. San Francisco de Sales escribió sobre la misericordia divina en ese instante. Santo Tomás de Aquino enseñó sobre la separación del alma y el cuerpo, pero ninguno describió con la claridad de Santa Teresa lo que el alma experimenta visualmente, emocionalmente y espiritualmente al ver a Dios por primera vez. ¿Por qué esta revelación es tan importante? Porque cambia todo. Cambia la manera en que vivimos. Cambia la manera en que enfrentamos la muerte. Cambia la manera en que entendemos nuestro propósito en la tierra. Santa Teresa misma lo dijo. Después de esa experiencia mística, ya no temía a la muerte. Al contrario, la deseaba con todo su ser porque había visto lo que le esperaba. Imagina este escenario. Una persona llega al final de su vida terrenal. El corazón late por última vez. La respiración cesa. En ese preciso instante, el alma se separa del cuerpo. Ya no hay dolor físico. Ya no hay limitaciones materiales. El alma, consciente y despierta, se encuentra en una realidad completamente nueva. Y entonces sucede. Dios se manifiesta. Santa Teresa explicó que este encuentro no es gradual. No es como conocer a alguien poco a poco. Es inmediato, total, absoluto. El alma ve a Dios con una claridad que nunca tuvo en la tierra, y en ese instante comprende 3 verdades fundamentales que permanecían ocultas durante toda su vida mortal. La primera verdad que el alma descubre
es quién es realmente Dios. En la tierra, nuestra comprensión de Dios está limitada por conceptos, palabras, imágenes. Podemos decir que Dios es amor, que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, pero son palabras, conceptos abstractos. En el momento del encuentro, el alma no necesita palabras. Ve directamente la esencia divina. Santa Teresa escribió que es como si toda la vida hubiéramos visto el sol reflejado en un espejo y de repente miráramos al sol mismo cara a cara. La segunda verdad que el alma descubre es quién es ella misma. Durante toda la vida terrenal, vivimos con una imagen distorsionada de nuestra propia identidad. Nos definimos por nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras relaciones, nuestras heridas. Pero al ver a Dios, el alma se ve a sí misma tal como realmente es, una criatura amada desde toda la eternidad, creada para ese encuentro específico, diseñada para esa unión divina. Y la tercera verdad, la más impactante de todas, es la comprensión instantánea del sentido completo de su vida. Cada momento, cada decisión, cada sufrimiento, cada alegría, todo cobra sentido en un solo instante. Santa Teresa describió esto como un relámpago de luz que ilumina simultáneamente el pasado, el presente y la razón eterna de la existencia. Pero hay algo más que Santa Teresa reveló y que muchos desconocen. El encuentro con Dios al morir no es igual para todas las almas. Depende del estado espiritual en que se encuentre el alma en ese momento. Santa Teresa explicó que hay almas que llegan a ese encuentro preparadas, purificadas, abiertas, y hay almas que llegan cerradas, endurecidas, resistentes a la luz divina. Las almas preparadas experimentan el encuentro como la culminación de todo anhelo, como el regreso al hogar que siempre buscaron sin saberlo, como el abrazo del Padre que esperó con paciencia infinita. Santa Teresa lo comparó con un niño que finalmente llega a los brazos de su madre después de mucho tiempo perdido. Las almas no preparadas experimentan ese mismo encuentro de manera dolorosa. No porque Dios las rechace, sino porque ellas mismas se han cerrado a la luz. Santa Teresa escribió que es como una persona que ha vivido toda su vida en la oscuridad y de repente se expone a la luz del mediodía. La luz no causa el dolor, es la falta de preparación para recibirla. Santa Teresa no dejó este conocimiento en lo abstracto, fue tremendamente práctica. Si el alma ve a Dios al morir, entonces debemos prepararnos en vida para ese encuentro, y para eso escribió su obra maestra, El Castillo Interior. Un mapa detallado del camino que el alma debe recorrer antes de estar lista para ver a Dios cara a cara. El Castillo Interior no es un libro de teoría mística reservado para monjas contemplativas. Es el manual de preparación que cada alma necesita para ese momento definitivo. Santa Teresa lo escribió en 1577, 6 años antes de su muerte, cuando ya había experimentado las uniones místicas más profundas y conocía el camino completo. La imagen que Santa Teresa utiliza es poderosa. El alma es un castillo de diamante o cristal clarísimo, un castillo con 7 moradas o aposentos. En el centro del castillo, en la 7ª morada, habita Dios mismo. El objetivo de la vida espiritual es atravesar todas las moradas hasta llegar al centro, donde ocurre el encuentro definitivo con el Creador. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. Santa Teresa no escribió sobre estas 7 moradas como etapas que se experimentan solo en vida. Ella explicó que son estados del alma, y el estado en que el alma se encuentra al momento de la muerte determina cómo experimentará ese primer encuentro con Dios. La primera morada es donde vive la mayoría de las personas. Son almas que creen en Dios, que oran ocasionalmente, que van a misa algunos domingos, pero su vida está centrada en lo exterior, en los placeres del mundo, en las preocupaciones materiales, en las distracciones constantes. Estas almas viven en la periferia del castillo, lejos del centro donde habita Dios.
Santa Teresa advirtió que si un alma muere en este estado, el encuentro con Dios será traumático. No porque Dios la rechace, sino porque el alma no está acostumbrada a su presencia. Es como alguien que nunca ha mirado al sol y de repente debe hacerlo sin preparación. La luz divina, que debería ser gozo, se convierte en sufrimiento por la falta de familiaridad. La segunda morada es para almas que han comenzado a buscar a Dios con más seriedad. Oran con regularidad, luchan contra el pecado, empiezan a sentir inquietud por las cosas del mundo y anhelo por las cosas de Dios. Pero aún hay mucha resistencia, mucha duda, muchas caídas y retrocesos. Santa Teresa dijo que estas almas están en batalla constante entre dos llamados, el del mundo y el de Dios. Si un alma muere en la segunda morada, el encuentro con Dios será menos traumático que en la primera, pero aún habrá necesidad de purificación. El alma verá a Dios y reconocerá su destino, pero también verá con claridad todo lo que la separó de Él durante su vida terrenal. Esta visión puede ser dolorosa, pero es curativa. Es el fuego purificador del que habla la Iglesia cuando enseña sobre el purgatorio. La tercera morada es donde habitan las almas verdaderamente comprometidas con Dios. Son personas que oran diariamente, que evitan el pecado mortal, que practican las virtudes, que sirven al prójimo, son buenos católicos, diríamos hoy. Personas que cumplen los mandamientos y los preceptos de la Iglesia. Santa Teresa las llamó almas ordenadas y temerosas de Dios. Pero incluso aquí hay un obstáculo sutil. Estas almas aman a Dios, sí, pero todavía se aman demasiado a sí mismas. Todavía se aferran a sus propias voluntades, a sus propias ideas de cómo deben ser las cosas, a su propia comodidad espiritual. No hay pecados graves, pero hay tibieza. Hay apego. Hay falta de generosidad total. Santa Teresa fue clara. Un alma que muere en la tercera morada verá a Dios y experimentará gran alegría, pero también verá todo lo que pudo haber sido y no fue. Verá las oportunidades de santidad que dejó pasar. Verá el amor que Dios le ofrecía y que ella rechazó por miedo o por comodidad. Esta visión no es condenación, pero sí es un dolor real que el alma debe atravesar antes de la unión plena. Las moradas cuarta, quinta y sexta son estados místicos donde el alma comienza a experimentar en vida lo que será el encuentro definitivo con Dios. Son estados de oración profunda, de uniones espirituales, de éxtasis y arrobamientos. Santa Teresa los describió con gran detalle, porque ella misma los vivió. En la cuarta morada, Dios empieza a actuar directamente sobre el alma. Ya no es solo el esfuerzo humano, es Dios quien toma la iniciativa. El alma experimenta lo que Santa Teresa llamó los gustos espirituales. Momentos de paz sobrenatural, de certeza interior, de amor inflamado hacia Dios. En la quinta morada ocurre la unión propiamente dicha. El alma experimenta que Dios está dentro de ella de una manera nueva. Ya no es un Dios lejano al que se busca, es un Dios presente, íntimo, que habita en el centro del ser. Santa Teresa lo comparó con el gusano de seda que se transforma en mariposa. El alma muere a sí misma y renace completamente transformada. En la sexta morada, Dios purifica al alma con sufrimientos profundos. No son sufrimientos físicos solamente, sino espirituales. Noches oscuras del alma, sensación de abandono divino, incomprensión de los demás, tentaciones violentas. Santa Teresa explicó que Dios permite todo esto para preparar al alma para la séptima morada, donde ocurrirá el matrimonio espiritual. Y aquí llegamos al punto crucial. La séptima morada es el estado más alto del alma en la tierra. Es donde ocurre el encuentro pleno con Dios mientras aún se está vivo. Santa Teresa lo describió como un matrimonio espiritual, donde el alma y Dios se unen de manera permanente, inseparable, total. Ya no hay diferencia entre la voluntad del alma y la voluntad de Dios.
son una sola cosa. Santa Teresa escribió que pocas almas llegan a la séptima morada en vida, pero todas están llamadas a llegar allí al morir. La pregunta es, ¿en qué morada nos encontraremos cuando llegue nuestro último momento? Porque esa morada determinará cómo experimentaremos el encuentro con Dios por primera vez. Santa Teresa fue enfática en un punto. El alma debe prepararse en vida para ese encuentro con Dios. No es algo que sucede automáticamente. No es un regalo que se recibe sin esfuerzo. Es una transformación que requiere cooperación, disciplina y entrega total. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo se prepara un alma para ver a Dios? Santa Teresa respondió esta pregunta con una claridad que sigue siendo relevante 5 siglos después. La preparación no consiste en prácticas extraordinarias reservadas para místicos. Consiste en 3 movimientos fundamentales del alma que cualquier persona puede realizar. El primer movimiento es el conocimiento propio. Santa Teresa repetía constantemente que el autoconocimiento es el primer paso hacia Dios. No podemos encontrarnos con la luz divina si no reconocemos primero nuestra propia oscuridad. No podemos experimentar la misericordia si no admitimos nuestra necesidad de ella. No podemos recibir la gracia si creemos que no la necesitamos. Este conocimiento propio no es psicología moderna. No es mirarse al espejo y aceptarse como uno es. Es algo mucho más profundo y doloroso. Es verse a sí mismo con la misma claridad con que Dios nos ve. Es reconocer no solo los pecados evidentes, sino las raíces del pecado. No solo las debilidades, sino la tendencia fundamental hacia el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Santa Teresa confesó que durante años creyó que era una buena religiosa. Oraba, ayunaba, cumplía la regla del convento. Pero un día, en oración, Dios le mostró la verdad sobre sí misma. Vio su tibieza, vio su búsqueda de comodidad, vio su apego a las conversaciones mundanas, vio su resistencia, anda así, a entregarse completamente. Esta visión fue devastadora, pero fue el inicio de su verdadera transformación. Cuando un alma muere sin haber alcanzado este conocimiento propio en vida, lo obtiene de manera súbita y dolorosa en el encuentro con Dios. En un solo instante, ve toda su vida con claridad total. Ve cada pecado, cada oportunidad desperdiciada, cada vez que eligió el ego sobre el amor. Esta visión es necesaria, pero puede ser traumática si el alma no se preparó para ella durante la vida terrenal. El segundo movimiento es la oración interior. Santa Teresa distinguía entre rezar oraciones y hacer oración. Rezar oraciones es recitar fórmulas, aunque sean hermosas y santas. Hacer oración es entrar en conversación real con Dios, es exponerse a su presencia. Es permanecer en silencio interior esperando que Él hable al corazón. La mayoría de las personas vive toda su vida rezando oraciones sin hacer nunca oración verdadera. Van a misa, rezan el rosario, dicen sus oraciones de la mañana y de la noche. Todo esto es bueno y necesario. Pero si nunca aprenden a estar en silencio ante Dios, si nunca permiten que Él les hable directamente al alma, entonces nunca se acostumbran a su presencia. Santa Teresa explicó que la oración interior prepara al alma para el encuentro definitivo, porque la familiariza con Dios. Es como 2 personas que han conversado durante años. Cuando finalmente se encuentran cara a cara, no hay extrañeza. Hay reconocimiento, hay familiaridad, hay amor que ya existía y ahora se consuma. El alma que muere habiendo cultivado la oración interior experimenta el encuentro con Dios como el reencuentro con un amigo íntimo. No hay miedo, no hay confusión. Hay solo el gozo de ver finalmente el rostro de aquel con quien ha conversado durante toda su vida. Santa Teresa dijo que estas almas entran en la presencia divina como quien entra a su propia casa, pero el alma que muere sin haber orado
nunca interiormente experimenta el encuentro con Dios como el encuentro con un desconocido infinitamente poderoso, infinitamente luminoso, infinitamente santo. La reacción natural es el terror, no porque Dios sea terrible, sino porque el alma no está preparada para tanta luz, tanto amor, tanta verdad. El tercer movimiento es el desprendimiento total. Este es quizás el más difícil de todos. Santa Teresa enseñó que el alma debe soltarse de todo lo que no es Dios. Debe soltarse de los bienes materiales, sí, pero también de cosas más sutiles. La buena opinión de los demás, la necesidad de tener razón, el apego a los propios planes, la búsqueda del consuelo espiritual. El desprendimiento no significa despreciar las cosas buenas de la vida. Santa Teresa amaba a sus hermanas de comunidad, disfrutaba de una buena comida, apreciaba la belleza. Pero ninguna de estas cosas tenía poder sobre su corazón. Podía tenerlas o no tenerlas con igual paz. Su centro estaba en Dios, no en las criaturas. Este desprendimiento es crucial para el encuentro con Dios al morir. En el momento de la muerte, el alma debe soltar todo: el cuerpo, los seres queridos, los proyectos, los sueños, la vida misma. Si durante la vida terrenal el alma practicó el desprendimiento, este momento será natural. Doloroso quizás, pero natural. Será como soltar finalmente un peso que siempre supo que era temporal. Pero si el alma nunca practicó el desprendimiento, el momento de la muerte será una violencia. Será arrancada de todo lo que amaba sin estar preparada para soltarlo. Y cuando se encuentre con Dios, su corazón aún estará mirando hacia atrás, aferrado a lo que dejó, incapaz de abrirse completamente a lo que tiene delante. Santa Teresa contó la historia de una religiosa de su convento que había vivido muchos años en santidad aparente, pero cuando llegó su hora de morir, se aferró a la vida con desesperación. No quería partir. Temía el encuentro. Y Santa Teresa comprendió que esa religiosa nunca había practicado el verdadero desprendimiento. Había renunciado al mundo exteriormente, pero interiormente seguía apegada a 1000 cosas pequeñas. La preparación del alma, entonces, no es cuestión de un día. Es el trabajo de toda una vida. Es levantarse cada mañana y elegir el conocimiento propio sobre la ilusión. Es dedicar tiempo a la oración interior aunque no sintamos nada. Es practicar el desprendimiento en las cosas pequeñas para estar listos cuando llegue el desprendimiento final. Santa Teresa vivió hasta los 67 años. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: «Al fin muero, hija de la Iglesia». No hubo miedo, no hubo resistencia, solo gratitud y anhelo, porque había pasado toda su vida preparándose para ese momento, y cuando llegó, su alma estaba lista para ver a Dios cara a cara. Existe un momento que Santa Teresa describió con temblor en sus escritos, un momento que ella experimentó en vida y que cada alma experimentará al morir. Es el momento justo antes del encuentro, el umbral, el último segundo de separación antes de la unión definitiva con Dios. Santa Teresa escribió sobre este umbral en su libro de la vida. Lo llamó el momento de la suspensión del alma. Describió cómo, en sus experiencias místicas más profundas, sentía que su alma era literalmente arrancada del cuerpo. No era ella quien buscaba a Dios, era Dios quien la tomaba, la elevaba, la sacaba de sí misma hacia Él. Este momento no es tranquilo, no es pacífico. Santa Teresa lo comparó con un águila poderosa que atrapa a su presa y la eleva hacia el cielo. El alma siente que pierde el control, que ya no se pertenece, que está siendo llevada hacia algo tan grande, tan inmenso, tan absolutamente otro, que todo su ser tiembla. En el momento de la muerte física, este proceso es aún más intenso. El alma siente la separación del cuerpo. Santa Teresa explicó que no es dolorosa en sí misma, pero sí es dramática,
Es como si una cuerda que estuvo atada durante toda la vida se cortara de repente. El alma experimenta una libertad absoluta que nunca conoció. Ya no hay peso, ya no hay límites físicos, ya no hay tiempo en el sentido terrenal. Pero inmediatamente después de esta liberación, viene algo que Santa Teresa describió como el temor reverencial. No es miedo en el sentido común, es la conciencia abrumadora de estar a punto de encontrarse con el Ser Absoluto, con el Creador del universo, con aquel ante quien los ángeles se postran cubriendo su rostro. Santa Teresa confesó que en sus momentos místicos, justo antes de ver a Dios de manera más plena, experimentaba un terror santo. No porque Dios fuera amenazante, sino porque la distancia entre la criatura y el Creador es infinita, porque el alma reconoce su pequeñez, su indignidad, su absoluta dependencia, y sin embargo, al mismo tiempo, siente un anhelo irresistible de avanzar. Este umbral revela algo fundamental sobre el alma. En ese momento, el alma no puede mentirse a sí misma, no puede fingir, no puede esconderse. Toda máscara cae, toda pretensión desaparece. El alma se ve tal como es, completamente desnuda ante la verdad. Y esta desnudez puede ser liberadora o aterradora dependiendo del estado interior del alma. Las almas que vivieron en la verdad durante su vida terrenal experimentan este umbral como una purificación final, pero no traumática. Es como quitarse las últimas ropas antes de sumergirse en el océano infinito de Dios. Sí, hay vulnerabilidad. Sí, hay reconocimiento de la propia pequeñez. Pero no hay vergüenza paralizante porque estas almas ya habían practicado la honestidad radical consigo mismas. Las almas que vivieron en la mentira, en la ilusión, en la negación de su propia realidad, experimentan este umbral como una crisis devastadora. De repente, ven todo lo que ocultaron, todo lo que negaron, todo lo que justificaron, y no hay escapatoria, no hay manera de evitar la verdad. Santa Teresa escribió que algunas almas en este punto experimentan lo que ella llamó un grito interior, un reconocimiento doloroso de todas las oportunidades perdidas. Pero hay algo más que sucede en el umbral. Santa Teresa lo describió con palabras cuidadosas porque sabía que era casi imposible de explicar. En ese momento, el alma percibe la presencia de otros seres espirituales. No los ve claramente todavía, pero los siente. Los ángeles están ahí, y también hay conciencia de la presencia del enemigo. Santa Teresa enseñó que el demonio hace un último intento en el momento de la muerte. No puede arrebatar el alma que está en gracia, pero puede intentar sembrar duda, miedo, desesperación. Puede traer a la memoria todos los pecados pasados. Puede susurrar que el alma no es digna, que Dios la rechazará, que no hay esperanza. Las almas preparadas reconocen estas voces como lo que son, mentiras del padre de la mentira. Invocan el nombre de Jesús, el nombre de María, y esas voces se desvanecen como humo. Pero las almas no preparadas pueden sufrir terriblemente en este momento, creyendo las acusaciones, dudando de la misericordia divina. Santa Teresa insistió en la importancia de invocar el nombre de Jesús en la hora de la muerte. No es superstición, es reconocimiento de que nuestra dignidad no viene de nosotros mismos, sino de Él. Que no nos presentamos ante Dios confiando en nuestros méritos, sino en su sacrificio redentor. Que nuestro único título es ser amados por Él. En el umbral también sucede algo misterioso que Santa Teresa apenas pudo describir. El alma comienza a percibir la luz divina antes de verla plenamente. Es como estar en una habitación oscura y ver la luz que entra por debajo de la puerta. La luz aún no invade el espacio, pero su presencia es innegable. Y esa luz tiene cualidades que ninguna luz terrenal posee. Santa Teresa escribió que esta luz preliminar ya transforma al alma. No es solo claridad visual,
Es una luz que penetra el ser entero, una luz que revela pero que también sana, una luz que expone pero que también atrae. El alma siente simultáneamente el deseo de esconderse de tanta pureza y el deseo irresistible de sumergirse completamente en ella. El tiempo en el umbral es imposible de medir. Para el alma puede sentirse como una eternidad condensada en un instante. Santa Teresa dijo que en sus experiencias místicas, lo que parecían horas eran apenas minutos del tiempo terrenal, y lo que parecían segundos contenían revelaciones que tomaría años explicar con palabras humanas. Finalmente, en el umbral, el alma escucha algo. Santa Teresa lo describió como una voz sin sonido, palabras que no se escuchan con oídos pero que resuenan en lo más profundo del ser. Y esas palabras son siempre las mismas, aunque cada alma las escucha de manera única. Son las palabras que el alma esperó toda su vida sin saberlo. Las palabras que justifican toda la existencia. Las palabras que lo cambian todo. Y entonces el umbral se cruza. La puerta se abre. Y el alma ve a Dios por primera vez. El momento llega. El alma cruza el umbral. Y entonces sucede lo que ninguna palabra humana puede describir adecuadamente. El alma ve a Dios, no como concepto, no como idea, no como imagen mental. Ve a Dios tal como es, cara a cara, en su esencia divina. Santa Teresa intentó explicar esta visión en múltiples ocasiones a lo largo de sus escritos. Cada vez confesaba la misma frustración. Las palabras son insuficientes. El lenguaje humano no tiene categorías para expresar lo que el alma experimenta en ese instante. Pero hizo su mejor esfuerzo porque sabía que esta revelación debía compartirse. Lo primero que el alma experimenta es una certeza absoluta. En la tierra vivimos con dudas. Creemos, sí, pero nuestra fe está mezclada con incertidumbre. Confiamos en Dios, pero no lo hemos visto. Aceptamos las enseñanzas de la Iglesia, pero no las hemos verificado directamente. Todo es fe, esperanza, confianza en lo no visto. Pero en el momento del encuentro, la fe se transforma en visión, la esperanza se cumple, y el alma sabe con una certeza más firme que cualquier cosa que haya sabido en la tierra. Sabe que Dios existe, sabe que Dios es amor. Sabe que todo lo que la Iglesia enseñó es verdad. No hay espacio para la duda. No hay posibilidad de negación. La realidad de Dios es más evidente que la realidad de cualquier objeto material. Santa Teresa escribió que esta certeza no es intelectual solamente. Es una certeza que invade todo el ser del alma. Es como si cada parte del alma gritara al unísono: Él es real. Todo es verdad, todo tenía sentido. Esta certeza produce en el alma un éxtasis de alegría si el alma está preparada, o un tormento de remordimiento si el alma vivió en negación. Lo segundo que el alma experimenta es la visión de la Trinidad. Santa Teresa fue enfática en este punto. El alma no ve a un Dios genérico, ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas distintas, una sola esencia divina. Este misterio que en la tierra es artículo de fe, se convierte en evidencia directa. Santa Teresa describió que ve al Padre como la fuente eterna, ve al Hijo como la palabra perfecta del Padre, ve al Espíritu Santo como el amor que procede de ambos, y sin embargo, ve que son uno. No puede explicar cómo esto es posible, pero lo ve con claridad total. Es como ver tres llamas que son una sola luz, tres corrientes que son un solo río. Esta visión de la Trinidad no es estática, es dinámica, viva, eterna. El alma contempla el movimiento eterno del amor dentro de Dios mismo. Ve cómo el Padre eternamente genera al Hijo, cómo el Hijo eternamente refleja al Padre, cómo el Espíritu Santo eternamente procede como amor entre ambos, y comprende que este movimiento es la vida misma de Dios
y que toda la creación fue hecha para participar en esta vida. Lo tercero que el alma experimenta es algo que Santa Teresa apenas se atrevió a escribir. El alma ve el rostro de Cristo. No ve solo la divinidad abstracta. Ve la humanidad glorificada de Jesús. Ve sus llagas. Ve su sagrado corazón. Ve al que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y en ese rostro humano divino, el alma reconoce todo el amor que Dios tiene por ella. Santa Teresa confesó que cuando tuvo visiones de Cristo en sus experiencias místicas, el impacto fue tan grande que su cuerpo físico no podía soportarlo. Caía en éxtasis, perdía el uso de los sentidos, y sin embargo, su alma estaba más despierta que nunca. Veía detalles que superaban cualquier percepción terrenal. La belleza del rostro de Cristo, escribió, supera infinitamente todo lo hermoso que existe en la tierra, pero hay algo más en ese rostro. El alma ve también el sufrimiento que Cristo padeció. Ve cada latigazo, cada espina, cada clavo. Y comprende en un instante que todo ese sufrimiento fue por amor a ella específicamente, por amor a cada alma que llegaría a ese encuentro. Esta comprensión produce en el alma un arrepentimiento tan profundo que Santa Teresa lo comparó con ser atravesado por una lanza de fuego. Lo cuarto que el alma experimenta es la visión de su propia vida completa en un solo instante. Santa Teresa explicó que es como si toda la vida pasara delante del alma en un relámpago, pero no como simple recuerdo. Cada momento se revive con plena conciencia. Cada decisión se comprende en su verdadero peso. Cada consecuencia de cada acción se hace visible. El alma ve los momentos donde eligió el amor y experimenta gozo al recordarlos. Ve los momentos donde eligió el egoísmo y experimenta dolor al recordarlos. Pero no es un dolor destructivo, es un dolor curativo. Es el dolor de ver la verdad y desear haberla vivido mejor. Santa Teresa escribió que este dolor es necesario porque purifica al alma de cualquier resto de autoengaño. Lo quinto que el alma experimenta, y esto es crucial, es la visión del amor incondicional de Dios. No importa cuántos pecados haya cometido, no importa cuántas veces haya fallado, no importa cuán lejos se haya alejado. El alma ve que Dios siempre la amó, siempre la esperó, siempre la buscó, nunca la abandonó. Santa Teresa insistió en que este amor no es sentimental. Es un amor terrible en su intensidad, un amor que consume todo lo que no es amor, un amor que purifica todo lo impuro, un amor que exige todo sin exigir nada. Es el amor del que habló San Juan de la Cruz cuando escribió: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor». El alma comprende también algo sorprendente. Ve que Dios respeta absolutamente su libertad, que nunca la forzó, que cada gracia ofrecida podía ser rechazada, que cada llamado podía ser ignorado, y ve con claridad cada vez que ella rechazó el amor, cada vez que cerró la puerta, cada vez que dijo no. Esta visión puede ser devastadora si el alma vivió en constante rechazo. Pero para el alma que dijo sí, aunque fuera imperfectamente, esta visión es la culminación de todo anhelo. Ve que cada vez que eligió amar, cada vez que perdonó, cada vez que se entregó, estaba respondiendo al amor de Dios, y que ese amor ahora la recibe completamente, la abraza eternamente, la hace partícipe de la vida divina para siempre. En medio de la visión del encuentro con Dios, Santa Teresa reveló que el alma descubre 3 realidades fundamentales que permanecieron ocultas durante toda la vida terrenal. 3 verdades que cambian para siempre la comprensión del alma sobre sí misma, sobre Dios y sobre el sentido de la existencia. La primera realidad que el alma descubre es esta: siempre estuvo habitada por Dios. Durante toda la vida terrenal, el alma buscaba a Dios como si estuviera ausente.
oraba para que viniera. Suspiraba por su presencia. Sentía su ausencia en los momentos de sequedad espiritual. Pero en el momento del encuentro definitivo, el alma comprende con asombro que Dios nunca estuvo ausente, que siempre habitó en el centro más profundo de su ser. Santa Teresa explicó esta realidad usando la imagen del castillo interior. Dios siempre estuvo en la séptima morada, en el centro del castillo. El problema no era que Dios estuviera lejos. El problema era que el alma vivía en las moradas exteriores, distraída por mil cosas, incapaz de entrar en su propio centro donde Dios la esperaba desde siempre. Esta revelación produce en el alma una mezcla de gozo y dolor. Gozo porque descubre que nunca estuvo sola, que cada momento de su vida fue vivido en presencia divina, que Dios fue testigo íntimo de cada alegría y cada sufrimiento. Dolor porque reconoce cuánto tiempo desperdició buscando fuera lo que siempre tuvo dentro. ¿Cuántas veces ignoró al huésped divino que habitaba en su interior? Santa Teresa escribió que esta comprensión es particularmente impactante para las almas que vivieron en pecado grave. Descubren que incluso en los momentos de mayor alejamiento de Dios, incluso cuando lo ofendían deliberadamente, Él seguía habitando en ellas, esperando pacientemente el regreso, sin abandonarlas nunca. Esta fidelidad divina, este amor que permanece incluso cuando es rechazado, rompe el corazón del alma de una manera que ningún arrepentimiento terrenal puede igualar. La segunda realidad que el alma descubre es igualmente sorprendente. Cada momento de sufrimiento terrenal tuvo un propósito divino. En la tierra, el sufrimiento parece absurdo, parece injusto, parece contradecir el amor de Dios. Las personas sufren y preguntan, ¿por qué? ¿Por qué si Dios es bueno permite el dolor? ¿Por qué si Dios es poderoso no lo evita? Pero en el encuentro con Dios, el alma ve toda su vida desde la perspectiva divina. Ve el plan completo. Ve cómo cada sufrimiento fue permitido para un bien mayor, cómo cada cruz fue oportunidad de crecimiento, cómo cada prueba fue invitación a confiar más profundamente. Y comprende que Dios nunca causó el sufrimiento, pero lo permitió porque respeta la libertad humana y porque sabe transformar el mal en bien. Santa Teresa experimentó esto en carne propia. Durante años sufrió enfermedades terribles, dolores que la dejaban postrada en cama, molestias constantes que hacían difícil la oración. En algunos momentos se preguntaba por qué Dios permitía tanto sufrimiento en alguien que lo buscaba sinceramente. Pero en sus experiencias místicas, cuando Dios le permitía ver las cosas desde su perspectiva, comprendió que cada dolor había sido medio de purificación, cada enfermedad había sido escuela de paciencia, cada limitación había sido puerta hacia mayor intimidad divina. El alma descubre también algo crucial sobre el sufrimiento, que los momentos donde más sufrió fueron los momentos donde más amó, aunque no lo supiera en ese entonces. Cada vez que eligió el bien a pesar del dolor, cada vez que perdonó a pesar de la herida, cada vez que confió a pesar de la oscuridad, en esos momentos, sin saberlo, estaba participando en el sufrimiento redentor de Cristo. Estaba ofreciendo su dolor como sacrificio de amor, y ese sacrificio tuvo valor eterno. Santa Teresa enseñó que esta comprensión transforma completamente la memoria del sufrimiento. El alma ya no recuerda el dolor como algo que Dios le hizo o le permitió injustamente. Lo recuerda como el camino que Dios usó para llevarla a sí mismo, como el fuego que quemó todo lo superficial y dejó solo lo esencial, como el precio pequeño y temporal que dio acceso a la alegría eterna. La tercera realidad que el alma descubre es quizás la más profunda de todas. Fue amada con nombre propio desde toda la eternidad. En la tierra es fácil sentirse uno más entre millones, una persona común en un mundo inmenso, una vida pequeña en un universo incomprensible.
Incluso la fe puede sentirse impersonal a veces. Dios ama a todos, pero me ama a mí específicamente. En el encuentro definitivo, esta duda se disuelve completamente. El alma descubre que no fue creada como parte de una masa anónima. Fue pensada individualmente. Fue deseada específicamente. Fue amada con un amor único que ninguna otra criatura recibe exactamente igual. Santa Teresa escribió que Dios conoce a cada alma por su nombre. No un nombre genérico, sino el nombre verdadero que solo Dios conoce y que revela en el momento del encuentro. Esta revelación del nombre verdadero es algo que Santa Teresa apenas pudo explicar. No es el nombre que los padres pusieron en el bautismo. No es el nombre con el que la persona se identificó en vida. Es el nombre que expresa la identidad eterna del alma, tal como Dios la concibió desde siempre. Es el nombre que revela el propósito único para el cual esa alma fue creada. Es el nombre que nadie más lleva, porque nadie más es exactamente esa persona. Cuando el alma escucha su nombre verdadero pronunciado por Dios, comprende finalmente quién es. Comprende por qué existió. Comprende qué lugar único ocupa en el plan divino y comprende que nunca ni por un instante fue insignificante o reemplazable, que si ella no hubiera existido, habría faltado algo en la creación. Que su vida, por ordinaria que pareciera, tuvo un valor infinito porque fue la respuesta única a un amor único. Santa Teresa enseñó que estas tres realidades no son revelaciones separadas. Se experimentan simultáneamente en el encuentro con Dios. El alma descubre al mismo tiempo que siempre fue habitada por Dios, que su sufrimiento tuvo sentido y que fue amada con nombre propio. Y estas tres verdades juntas producen en el alma una transformación tan radical que nunca volverá a ser la misma. Para las almas que vivieron en gracia, estas revelaciones son pura alegría. Son la confirmación de lo que intuyeron durante la vida. Son la respuesta a todas las preguntas. Son el cumplimiento de todas las promesas. Pero incluso para las almas que deben pasar por purificación, estas revelaciones son medicina. Son luz que sana. Son verdad que libera. Porque conocer estas tres realidades es conocer el corazón mismo de Dios. Después del encuentro con Dios, el alma nunca vuelve a ser la misma. Santa Teresa fue absolutamente clara en este punto. La visión de Dios no es una experiencia que el alma atraviesa y luego olvida. Es una transformación ontológica. Es un cambio en la estructura misma del ser del alma. Es irreversible, permanente, definitivo. Santa Teresa lo experimentó en vida durante sus éxtasis místicos. Después de cada encuentro profundo con Dios, regresaba al estado ordinario de conciencia, pero algo en ella había cambiado para siempre. No podía volver a ver el mundo con los mismos ojos. No podía volver a valorar las cosas con los mismos criterios. No podía volver a vivir con las mismas prioridades. Imaginemos qué sucede con el alma en el momento de la muerte después del encuentro con Dios. El alma ha visto la verdad absoluta, ha experimentado el amor infinito, ha contemplado la belleza perfecta. ¿Cómo podría después de esto permanecer igual? Es imposible. Tan imposible como mirar directamente al sol del mediodía y que la visión no quede marcada por esa luz. La primera transformación que ocurre es en el conocimiento. El alma pasa del conocimiento por fe al conocimiento por visión. En la tierra, el alma creía en Dios sin verlo. Confiaba en las enseñanzas de la Iglesia sin verificarlas directamente. Aceptaba los misterios de la fe sin comprenderlos plenamente. Era el camino normal de todo creyente, caminar en fe, no en visión. Pero después del encuentro, la fe se transforma en conocimiento directo. El alma ya no cree que Dios existe. Lo sabe con certeza absoluta. Ya no confía en que Dios es amor. Lo ha experimentado directamente. Ya no acepta los misterios de la Trinidad, la encarnación, la redención.
Los ha visto cara a cara. Este conocimiento es tan firme, tan inquebrantable, que nada en el universo podría hacerlo dudar. Santa Teresa explicó que este conocimiento no es meramente intelectual. No es como aprender un dato nuevo. Es un conocimiento que transforma todo el ser del alma. Es como si los ojos del alma se abrieran por primera vez y vieran la realidad tal como verdaderamente es. Todo lo que antes parecía importante se revela como insignificante. Todo lo que antes parecía insignificante se revela como importante. La segunda transformación es en el amor. En la tierra el alma amaba a Dios de manera imperfecta, amaba mezclado con egoísmo, amaba buscando consuelos espirituales, amaba esperando recompensas. Incluso las almas más santas en la tierra no logran amar a Dios con amor totalmente puro. Siempre hay restos de amor propio, de búsqueda del propio interés, de deseo de satisfacción personal. Pero después del encuentro con Dios, el amor del alma se purifica completamente. Santa Teresa lo comparó con el oro que pasa por el fuego. Todo lo impuro se quema, todo lo que no es amor verdadero se consume. Lo que queda es amor puro, desinteresado, total. El alma ya no ama a Dios por lo que puede recibir de Él. Lo ama simplemente porque Él es digno de ser amado. Lo ama porque no puede no amarlo después de haberlo visto. Este amor transformado tiene una característica especial. Es un amor que no puede disminuir. En la tierra el amor humano fluctúa. Hay días de fervor y días de tibieza. Hay momentos de generosidad y momentos de egoísmo. Pero el amor del alma que ha visto a Dios es constante, invariable, eterno. Se ha fijado para siempre en su objeto. Ya no hay posibilidad de alejamiento, de enfriamiento, de traición. La tercera transformación es en la voluntad. En la tierra, la voluntad del alma está dividida. Quiere a Dios, pero también quiere otras cosas. Desea el cielo, pero también desea placeres terrenales. Busca la santidad, pero también busca la comodidad. Esta división interior es la fuente de todo conflicto espiritual, de toda lucha moral, de todo pecado. Santa Teresa enseñó que después del encuentro con Dios, la voluntad del alma se unifica completamente. Ya no hay división, ya no hay conflicto interno. El alma quiere solo lo que Dios quiere, no por obligación, no por miedo, sino porque ha visto que la voluntad de Dios es infinitamente buena, infinitamente sabia, infinitamente amorosa, y no puede desear nada mejor que lo que Dios desea. Esta unificación de la voluntad es lo que Santa Teresa llamó el matrimonio espiritual en sus experiencias místicas más altas. Es la unión perfecta, donde ya no hay dos voluntades separadas, sino una sola voluntad compartida. El alma conserva su libertad, pero usa esa libertad solo para elegir lo que Dios elige. Es la libertad perfecta, la capacidad de hacer siempre el bien sin posibilidad de elegir el mal. La cuarta transformación es en la memoria. En la tierra, el alma recuerda su pasado con una mezcla de emociones. Hay recuerdos dolorosos que preferiría olvidar, hay pecados que la avergüenzan, hay fracasos que la humillan. La memoria es a menudo fuente de tormento, de culpa, de amargura. Pero después del encuentro con Dios, la memoria del alma se transforma. Los pecados pasados ya no causan desesperación, sino gratitud por la misericordia recibida. Los sufrimientos pasados ya no causan amargura, sino comprensión de su propósito redentor. Los fracasos pasados ya no causan vergüenza, sino humildad saludable. Santa Teresa escribió que el alma ve todo su pasado iluminado por la luz divina, y esa luz transforma incluso los recuerdos más oscuros. La quinta transformación, y quizás la más radical, es que el alma se vuelve incapaz de pecar, no porque pierda su libertad, sino porque su libertad se perfecciona. En la tierra,
la libertad incluye la capacidad de elegir el mal, pero esta no es libertad perfecta. Es libertad herida, limitada, imperfecta. La verdadera libertad es la capacidad de elegir siempre el bien sin posibilidad de error. Santa Teresa explicó que después de ver a Dios, el alma comprende tan claramente la naturaleza del pecado que le resulta imposible elegirlo. Es como alguien que ve veneno y conoce perfectamente que es veneno. No necesita fuerza de voluntad para no beberlo. Simplemente no lo desea porque sabe lo que es. Así el alma que ha visto a Dios conoce el pecado como lo que realmente es, rechazo del bien infinito, y no puede desearlo. Esta transformación irreversible determina el destino eterno del alma. Si el alma está en gracia en el momento del encuentro, esta transformación la fija en el bien para siempre. Se convierte en lo que la Iglesia llama un alma bienaventurada. Entra en el gozo eterno de su Señor. Participa de la vida divina. Se une a los santos y ángeles en alabanza perpetua. Si el alma está en pecado mortal en el momento del encuentro, esta misma transformación la fija en su rechazo. No porque Dios la condene, sino porque ella misma, al ver la verdad completa, ratifica su elección. Santa Teresa apenas habló de esto porque le causaba un dolor inmenso, pero lo mencionó. Hay almas que incluso después de ver a Dios, eligen permanecer separadas de Él. Es el misterio terrible de la libertad humana llevada hasta sus últimas consecuencias. Santa Teresa de Ávila no estuvo sola en estas revelaciones. A lo largo de la historia de la Iglesia, otros místicos experimentaron encuentros similares con Dios y dejaron testimonios que confirman y enriquecen lo que ella enseñó. Estos testimonios forman un coro unánime que atraviesa siglos, culturas y continentes. Todos apuntan a la misma verdad. El encuentro del alma con Dios es real, transformador y sigue patrones reconocibles. San Juan de la Cruz, contemporáneo y director espiritual de Santa Teresa, experimentó lo que él llamó la unión transformante. En sus escritos, especialmente en la subida del Monte Carmelo y la noche oscura del alma, describió el proceso que el alma atraviesa antes del encuentro definitivo con Dios. Habló de una purificación tan profunda que el alma siente que se está muriendo. Pero después de esa muerte mística, viene la resurrección. El alma renace completamente transformada. San Juan de la Cruz confirmó lo que Santa Teresa enseñó sobre la visión de Dios. Escribió que en el momento de la unión perfecta, el alma conoce a Dios no por conceptos, sino por contacto directo. Es un conocimiento que supera infinitamente todo conocimiento terrenal y produce en el alma lo que él llamó las llamas de amor vivas, un amor tan intenso que el alma siente que se consume en fuego divino, pero este fuego no destruye, transforma. San Agustín de Hipona, 12 siglos antes que Santa Teresa, tuvo una experiencia mística en Ostia junto a su madre, Santa Mónica. Describió cómo ambos fueron elevados en espíritu más allá de todas las cosas creadas hasta tocar la sabiduría eterna. En ese momento, escribió, comprendieron que toda inquietud del corazón humano es búsqueda de Dios y que solo en Él encuentra el alma su descanso definitivo. Lo que San Agustín experimentó por unos instantes en Ostia es lo que el alma experimenta permanentemente después de la muerte. El descanso en Dios, la paz que supera todo entendimiento, la satisfacción total de todo deseo legítimo. San Agustín lo expresó en su famosa frase: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». El encuentro definitivo con Dios es ese descanso final. Santa Catalina de Siena, otra doctora de la Iglesia, experimentó lo que ella llamó el matrimonio místico con Cristo. En sus éxtasis, vio cómo Cristo tomaba su corazón y lo reemplazaba con el suyo propio. Esta imagen poética expresa una verdad profunda. En el encuentro con Dios,
el alma recibe literalmente un corazón nuevo. Ya no late por sí misma, sino por Dios y con Dios. Santa Catalina confirmó también lo que Santa Teresa enseñó sobre el conocimiento que el alma recibe en ese encuentro. Escribió que Dios le mostró en visión cómo cada alma es creada por amor y para amor, como cada pecado es una traición a ese propósito original, y cómo la misericordia divina siempre está lista para restaurar al alma que se arrepiente. Esta comprensión la llevó a dedicar su vida a llamar a las almas al arrepentimiento y la conversión. San Francisco de Asís tuvo una experiencia en el monte Alberna que marcó el resto de su vida. Vio a Cristo crucificado en forma de un serafín de 6 alas. De esa visión recibió los estigmas, las heridas de Cristo impresas en su propio cuerpo. Pero más importante que los estigmas físicos fue el estigma interior. Su corazón quedó herido por el amor de Dios de una manera que ya no pudo vivir para sí mismo, sino solo para Cristo. San Francisco experimentó lo que el alma experimenta al ver a Dios, la comprensión del costo del amor divino. Ver que Dios se hizo hombre y murió en la cruz no por necesidad, sino por amor puro. Esta visión transforma radicalmente la manera en que el alma se relaciona con Dios. Ya no puede ser indiferente, ya no puede ser tibia. O responde con amor total, o el conocimiento de ese amor la atormenta por no corresponderlo. Santa Faustina Kowalska, en el siglo XX, experimentó visiones frecuentes de Jesús misericordioso. En su diario escribió que Jesús le reveló la profundidad de su misericordia hacia las almas, especialmente en el momento de la muerte. Le mostró cómo él mismo sale al encuentro de cada alma moribunda, ofreciendo hasta el último instante la posibilidad de arrepentimiento y salvación. Santa Faustina vio también algo terrible: almas que rechazan esa misericordia incluso en el momento final. Jesús le mostró el dolor que esto causa a su corazón, no un dolor egoísta, sino el dolor de un amor rechazado, el dolor de ver a un hijo elegir libremente su propia destrucción. Estos testimonios confirman lo que Santa Teresa enseñó. El encuentro con Dios respeta absolutamente la libertad humana. San Pío de Pietrelcina, el famoso Padre Pío, vivió en constante experiencia mística. Llevó los estigmas durante 50 años. Experimentaba visiones, bilocaciones, lectura de corazones. Pero lo más notable de su testimonio es lo que dijo sobre el purgatorio. Afirmó haber visto almas del purgatorio y comprendió que su sufrimiento no es castigo divino, sino purificación necesaria. Son almas que ya vieron a Dios, que ya lo desean con todo su ser, pero que deben purificarse antes de la unión plena. Este testimonio es crucial porque confirma lo que Santa Teresa enseñó. El encuentro con Dios puede ser inmediato o puede requerir preparación posterior. Depende del estado del alma. Las almas en purgatorio ya no pueden pecar, ya están salvadas, ya tienen garantizada la vida eterna, pero deben pasar por el fuego purificador que quema todo lo que no es amor puro. Santa Teresita del Niño Jesús, aunque no experimentó éxtasis místicos como Santa Teresa de Ávila, tuvo una comprensión profundísima del amor de Dios. En su lecho de muerte atravesó una noche oscura terrible. Sentía que la fe se le escapaba, que quizás todo era ilusión, que quizás no había nada después de la muerte, pero se aferró a la confianza, incluso sin sentir nada, y murió pronunciando: «Dios mío, te amo». El testimonio de Santa Teresita es importante porque muestra que no todos los santos mueren en éxtasis místico. Algunos mueren en oscuridad total, pero esa oscuridad no impide el encuentro glorioso con Dios. Al contrario, la fe mantenida en la oscuridad es más meritoria que la fe sostenida por consolaciones, y el encuentro posterior es aún más glorioso precisamente porque el alma confió sin ver. San Juan Pablo II, en sus últimos días, apenas podía hablar. Sufría enormemente, pero quienes estuvieron cerca de él testimoniaron que su rostro reflejaba una paz sobrenatural.
como si ya estuviera viendo algo que los demás no veían, como si el velo entre este mundo y el otro se hubiera vuelto transparente. Sus últimas palabras fueron: dejarme ir a la casa del Padre. Sabía a dónde iba, sabía quién lo esperaba. Todos estos testimonios, separados por siglos y circunstancias, confirman la misma verdad. El encuentro del alma con Dios al morir es el momento más importante de toda la existencia. Es el momento para el cual fuimos creados. Es el momento que da sentido a todo lo demás. Y es un momento que podemos y debemos preparar durante nuestra vida terrenal. Lo que Santa Teresa reveló sobre el encuentro del alma con Dios no es información reservada para unos pocos místicos privilegiados. Es un llamado universal. Cada persona que escucha estas palabras está llamada a prepararse para ese momento definitivo. Cada alma tiene el destino de ver a Dios cara a cara. La única pregunta es: ¿cómo será ese encuentro? ¿Será gozo o tormento? ¿Será abrazo o separación? Santa Teresa insistió en que la vida espiritual no es opcional para los cristianos. No es un camino extraordinario reservado para religiosos y contemplativos. Es el camino ordinario de todo bautizado. Cada persona que lleva el nombre de Cristo está llamada a la santidad. Está llamada a preparar su alma para el encuentro definitivo. Está llamada a vivir de tal manera que cuando llegue ese momento esté lista. La preparación no requiere actos heroicos, no requiere visiones místicas, no requiere dejar el mundo y entrar en un monasterio. Santa Teresa fue clara en esto. La preparación consiste en vivir fielmente los deberes del propio estado de vida con amor a Dios. Un padre de familia que trabaja honestamente, ama a su esposa, educa a sus hijos en la fe y ora diariamente, está preparando su alma tan efectivamente como un monje en su celda. Lo primero que debemos hacer para preparar el alma es tomar en serio la realidad de la muerte, no como algo morboso, no como obsesión enfermiza, sino como verdad fundamental que da perspectiva a todo lo demás. Santa Teresa meditaba frecuentemente sobre la muerte, no para deprimirse, sino para mantenerse enfocada en lo esencial. Recordar que vamos a morir nos ayuda a no desperdiciar la vida en trivialidades. La cultura moderna niega la muerte, la esconde, la disfraza. Hace todo lo posible por no hablar de ella, por no pensar en ella, por no enfrentarla. Pero esta negación es profundamente dañina, porque si no aceptamos que vamos a morir, entonces vivimos como si esta vida fuera todo y orientamos toda nuestra energía hacia metas que no sobrevivirán la tumba. Santa Teresa decía: solo Dios basta. Esta frase resume toda su enseñanza. Si Dios basta, entonces todo lo demás es relativo. El dinero, la fama, el poder, los placeres, los logros, todo es temporal, todo pasará. Lo único que permanecerá es nuestra relación con Dios. Por eso es lo único en lo que vale la pena invertir verdaderamente. Lo segundo que debemos hacer es cultivar la vida de oración. Ya hablamos de esto, pero vale la pena repetirlo porque es absolutamente crucial. El alma que ora se acostumbra a la presencia de Dios, se familiariza con su voz, aprende a reconocer sus mociones interiores, y cuando llegue el momento de la muerte, el encuentro con Dios no será con un extraño, sino con un amigo íntimo. La oración no tiene que ser complicada. Santa Teresa enseñó formas muy sencillas de orar que cualquiera puede practicar. Basta con dedicar unos minutos cada día a estar en silencio ante Dios, sin pedirle nada, sin decirle nada necesariamente, solo estar, solo permanecer en su presencia, solo abrir el corazón y permitir que Él hable. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para orar, pero todos tenemos tiempo para lo que consideramos importante. Si creemos verdaderamente que vamos a morir y encontrarnos con Dios, entonces la oración se convierte en prioridad absoluta. 10 minutos al día, 15 minutos, media hora. No es mucho pedir considerando que nos estamos preparando para la eternidad. Lo tercero que debemos hacer
es vivir en gracia santificante. Esto significa evitar el pecado mortal a toda costa. El pecado mortal destruye la vida divina en el alma, rompe la relación con Dios, y si el alma muere en pecado mortal, el encuentro con Dios será devastador. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que debemos confesarnos regularmente, especialmente si hemos caído en pecado grave. Santa Teresa era escrupulosa en cuanto a la confesión. Se confesaba frecuentemente. No porque pecara gravemente, sino porque quería mantener su alma en el estado de máxima pureza posible. Entendía que cada pecado, incluso venial, crea una distancia con Dios, y ella quería eliminar toda distancia, toda barrera, toda separación. Pero vivir en gracia no es solo evitar el pecado, es cultivar activamente las virtudes, es crecer en fe, esperanza y caridad, es practicar la humildad, la paciencia, la generosidad, la castidad, la templanza. Cada virtud que cultivamos en la tierra es una preparación directa para el cielo, porque en el cielo las virtudes alcanzan su perfección. Lo cuarto que debemos hacer es desarrollar un amor profundo por la Eucaristía. Santa Teresa decía que después de la consagración, Cristo está tan presente en el altar como está en el cielo. Recibir la comunión es anticipar el encuentro definitivo con Él, es permitir que Él entre en nuestro ser más íntimo, es unirnos a Él de la manera más profunda posible en esta vida. El alma que recibe frecuentemente la Eucaristía con devoción se prepara perfectamente para el encuentro final, porque está practicando ese encuentro. Está acostumbrando su ser a la presencia eucarística de Cristo. Y cuando llegue el momento de verlo cara a cara, no habrá shock, no habrá extrañeza, habrá reconocimiento, habrá el gozo de ver finalmente sin velos a aquel que recibió tantas veces velado en el sacramento. Lo quinto que debemos hacer es vivir con desapego. Santa Teresa insistió en esto constantemente. El desapego no es desprecio por las cosas buenas, es libertad interior, es la capacidad de usar las cosas sin ser esclavos de ellas, de disfrutar los bienes terrenales sin poner en ellos el corazón, de amar a las personas sin idolatrarlas, de tener proyectos sin absolutizarlos. El desapego nos prepara para el momento de la muerte, porque en ese momento debemos soltar todo. Si vivimos aferrados a las cosas, a las personas, a nuestros planes, entonces la muerte será un desgarro violento. Pero si practicamos el desapego durante la vida, entonces la muerte será una transición natural. Será simplemente soltar lo temporal para recibir lo eterno. Lo sexto que debemos hacer es cultivar el amor al prójimo. Santa Teresa enseñó que no hay amor a Dios sin amor al prójimo. Son inseparables. El alma que ama verdaderamente a Dios amará necesariamente a todas las personas, porque las verá como Dios las ve, como hijos amados, como hermanos, como imágenes del Creador. Este amor práctico al prójimo nos prepara para el cielo, porque el cielo es comunión. No es un encuentro solitario con Dios, es unión con Dios y con todos los santos. Es la comunión perfecta, donde cada alma ama a todas las demás con amor perfecto. Si no aprendemos a amar en la tierra, no estaremos preparados para la comunión celestial. Lo séptimo que debemos hacer es abrazar nuestras cruces. Cada persona tiene su cruz particular. Puede ser una enfermedad, puede ser un sufrimiento emocional, puede ser una situación difícil de trabajo o familia, puede ser una tentación persistente. Santa Teresa enseñó que estas cruces no son obstáculos para la santidad, son el camino mismo de la santidad si las abrazamos con amor. Cuando sufrimos unidos a Cristo, cuando ofrecemos nuestro dolor como Él ofreció el suyo, entonces ese sufrimiento tiene valor redentor, purifica el alma, nos conforma a Cristo crucificado y nos prepara para unirnos a Cristo glorificado. El alma que aprendió a sufrir con amor en la tierra encontrará mucho más fácil atravesar cualquier purificación necesaria después de la muerte. Lo octavo y último que debemos hacer
es desarrollar una devoción profunda a María. Santa Teresa tenía una confianza total en la Virgen María. La llamaba su madre, su abogada, su refugio. Y enseñó que María tiene un papel especial en preparar las almas para el encuentro con su Hijo. Es ella quien nos forma. Es ella quien nos enseña a amar. Es ella quien intercede por nosotros en el momento de la muerte. La tradición de la Iglesia enseña que María está presente en el momento de la muerte de sus devotos. No siempre de manera visible, pero siempre real. Ella acompaña al alma en ese paso del tiempo a la eternidad. Ella la presenta a su Hijo. Ella intercede para que la misericordia triunfe sobre la justicia. Por eso la Iglesia nos hace rezar: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa Teresa vivió estos 8 principios con radicalidad. No fueron teoría para ella, fueron práctica diaria durante décadas. Y cuando llegó su hora de morir, estaba lista. Su alma había sido preparada, purificada, configurada a Cristo. El encuentro con Dios no fue trauma, fue culminación, fue regreso al hogar, fue abrazo del Padre. Nosotros también podemos prepararnos. Nosotros también podemos vivir de tal manera que cuando llegue nuestro último momento, nuestro corazón diga con Santa Teresa: al fin veo a aquel que amé sin ver. Al fin me uno a aquel que busqué toda mi vida. Al fin descanso en aquel para quien fui creado. Este es el llamado universal. Este es el destino de toda alma. Preparémonos para ese encuentro comenzando hoy mismo. Hemos recorrido un camino profundo. Hemos explorado lo que Santa Teresa de Ávila reveló sobre el momento más importante de la existencia humana: el encuentro del alma con Dios. No fue especulación teológica, no fue fantasía mística. Fue el testimonio directo de una mujer que experimentó en vida lo que todos experimentaremos al morir. Recordemos lo esencial. Cuando el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, no entra en la oscuridad, no cae en la inconsciencia, no desaparece en la nada. El alma está más despierta, más consciente, más viva que nunca. Y en ese estado de claridad absoluta se encuentra cara a cara con su Creador. Santa Teresa nos reveló que ese encuentro no es igual para todas las almas. Depende de cómo vivimos, depende de cómo preparamos nuestro corazón, depende de si dijimos sí o no al amor de Dios durante nuestra vida terrenal. El encuentro puede ser la culminación de todo anhelo o el inicio de un tormento autoimpuesto. La diferencia la hacemos nosotros con nuestras elecciones diarias. Aprendimos que el alma descubre 3 realidades fundamentales en ese momento. Primera, que Dios siempre habitó en ella, incluso cuando se sentía alejada de Él. Segunda, que cada sufrimiento terrenal tuvo un propósito divino que ahora se comprende con claridad. Tercera, que fue amada con nombre propio desde toda la eternidad, que nunca fue insignificante, que su vida tuvo un valor infinito. Vimos cómo el encuentro transforma irreversiblemente al alma. El conocimiento por fe se convierte en conocimiento por visión. El amor imperfecto se purifica hasta ser amor perfecto. La voluntad dividida se unifica completamente con la voluntad divina. La memoria dolorosa se transforma en memoria sanada, y el alma se fija para siempre en su elección, con Dios o sin Dios. Escuchamos el testimonio de los grandes místicos de la Iglesia: San Juan de la Cruz, San Agustín, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, Santa Faustina, el Padre Pío, Santa Teresita, San Juan Pablo II. Todos ellos, en diferentes épocas y circunstancias, confirmaron la misma verdad. El encuentro con Dios es real, es transformador y determina nuestro destino eterno. Y finalmente, exploramos cómo prepararnos, no con prácticas extraordinarias, sino con fidelidad ordinaria, tomando en serio la muerte, cultivando la oración interior, viviendo en gracia santificante, amando la Eucaristía,
practicando el desapego, sirviendo al prójimo, abrazando nuestras cruces, confiando en María. Estos 8 caminos preparan el alma para ese momento definitivo. Pero quizás la pregunta más importante que podemos hacernos ahora es esta: ¿estoy listo? Si este fuera mi último día en la tierra, si esta noche mi alma se encontrara con Dios cara a cara, ¿estaría preparada? He vivido de tal manera que ese encuentro sea gozo y no terror. He cultivado una relación con Dios que haga del encuentro definitivo un reencuentro con un amigo íntimo. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582. Tenía 67 años, había fundado 17 monasterios, había escrito obras que transformarían la espiritualidad católica para siempre. Había experimentado éxtasis místicos que la elevaron a las cumbres más altas de la unión con Dios. Pero en su lecho de muerte, sus palabras fueron de humildad total. Soy hija de la Iglesia. No se apoyó en sus experiencias místicas, no se apoyó en sus fundaciones, no se apoyó en sus escritos, se apoyó en su pertenencia a Cristo a través de su Iglesia. Y murió con paz absoluta porque sabía a dónde iba. Sabía quién la esperaba. Había pasado toda su vida preparándose para ese momento y cuando llegó estaba lista. Nosotros también podemos estar listos. No importa cuántos errores hayamos cometido. No importa cuán lejos nos hayamos alejado. No importa cuánto tiempo hayamos desperdiciado. Mientras tengamos aliento, tenemos oportunidad de prepararnos. Mientras estemos vivos, podemos elegir abrir nuestro corazón a Dios. Mientras haya tiempo, podemos cultivar la vida interior que nos prepara para la vida eterna. La promesa es esta: Dios nos espera, no con enojo, no con condena, con amor infinito, con misericordia inagotable, con brazos abiertos. Él desea nuestro encuentro más de lo que nosotros lo deseamos. Él nos creó para ese momento. Nos diseñó para esa unión. Nos llamó desde toda la eternidad para participar de su vida divina. Pero respeta nuestra libertad. No nos forzará. No nos arrastrará. Espera nuestra respuesta libre. Espera que abramos la puerta cuando Él llama. Espera que digamos sí a su invitación. Y si decimos sí, aunque sea imperfectamente, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, Él se encarga del resto. Él nos purifica, Él nos transforma, Él nos prepara. Santa Teresa lo expresó perfectamente: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras han consolado a millones de almas durante siglos y siguen siendo verdad hoy, porque Dios no cambia. Su amor no disminuye, su promesa permanece. El encuentro viene para todos, sin excepción. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que viene. Y cuando llegue, será el momento que define toda nuestra existencia. Todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, todo lo que amamos, encontrará su sentido en ese instante. Todo se iluminará, todo se comprenderá, todo se resolverá. ¿Estaremos listos? La respuesta depende de cómo vivamos a partir de hoy. Cada día es una oportunidad. Cada momento es una gracia. Cada respiración es un regalo para prepararnos. No desperdiciemos este tiempo. No pospongamos lo esencial. Comencemos hoy mismo a vivir como almas que saben que van a morir, como almas que anhelan el encuentro con Dios, como almas que se preparan para la eternidad. La vida espiritual no es complicada. Es exigente, sí. Requiere disciplina, constancia, entrega, pero no es complicada. Es simplemente vivir cada día con Dios. Es levantarnos cada mañana y elegir el amor sobre el egoísmo. Es atravesar cada prueba confiando en su providencia. Es terminar cada día agradeciendo su misericordia. Y es dormir cada noche sabiendo que si no despertamos, Él nos recibirá. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad.
Dios te ha llamado a escuchar estas palabras. Te ha llamado a reflexionar sobre tu vida. Te ha llamado a tomar en serio tu destino eterno. No ignores este llamado. No lo pospongas. Responde hoy. Comienza hoy. Prepara tu alma hoy para el encuentro que determinará tu eternidad. Que Santa Teresa de Ávila interceda por nosotros. Que nos alcance la gracia de vivir preparados. Que cuando llegue nuestra hora, nuestro corazón pueda decir con ella: al fin muero, hija de la Iglesia. Al fin veo a Dios cara a cara. Al fin descanso en el amor para el cual fui creada. Esta es la promesa. Este es el destino. Que así sea para cada uno de nosotros. Si este video ha tocado tu corazón y deseas estar preparado para ese encuentro definitivo con Dios, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás contenido que alimentará tu alma y te guiará en tu camino espiritual. Dale like si crees que más personas necesitan conocer esta revelación de Santa Teresa. Compártelo con quienes amas porque prepararlos para la eternidad es el mayor acto de amor. Y explora nuestros otros videos donde profundizamos en las enseñanzas de los santos y los misterios de la fe. Dios te bendiga y que María Santísima te acompañe hasta tu último suspiro.